Gracias. Hemos podido cantar tu bondad, Señor, y seguiremos cantando hasta toda la eternidad, Señor. Lo bueno que tú eres para con nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra. Qué bondad tan grande, Señor. Tu escritura, que la tenemos aquí para meditar en ella, para a través de ella conocerte a ti, para a través de ella conocer tu voluntad. Gracias por hacernos tanto bien y te pido de una forma tan especial en esta hora, Señor, tú sigas poniendo tu buena mano sobre nosotros, Señor, y podamos comprender y entender tu palabra. Vivifícala dentro de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Proseguimos en este día en nuestra serie acerca del maravilloso Sermón del Monte. ¿Os está gustando estas palabras del Sermón del Monte? Qué gran sermón del Señor. Amén. Aquí podríamos pararnos una vida entera. Así que te invito a que vengas al Evangelio de Mateo capítulo 6. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo del 2 al 4. Si alguien puede cerrarme, creo que la puerta de allí también está abierta. Si recordáis, la semana anterior dijimos que habíamos entrado en una nueva sección dentro de este sermón del monte en relación al aspecto religioso. Sin embargo, Jesús continuaba con esa idea, que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, que dice que no podríamos entrar en el reino de Dios. Jesús en los versículos anteriores, si recordáis, había puesto el hacha sobre las enseñanzas falsas de los escribas y los fariseos y ahora quiere cortar de raíz la piedad hipócrita de los religiosos. Pero a la vez que hace esto, Él nos quiere mostrar no solo el defecto de las obras religiosas, sino cómo se deben hacer las obras religiosas de un verdadero ciudadano del reino. Y lo que estuvimos haciendo en esta primera sección de este capítulo 6 es ver algunos principios generales de las obras de piedad. Primero, estuvimos diciendo que las obras de piedad aparentemente pueden ser iguales, dos obras de piedad aparentemente pueden ser iguales, pero en la esencia es totalmente diferente, como la de Caín y la de Abel. La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel era externamente igual, pero esencialmente diferente. ¿Por qué? Porque la piedad se hacía o para agradar a Dios o se hace para agradarse a uno mismo. No hay más posibilidad. Además, esta piedad o cualquier obra religiosa se hace para ser visto por los hombres o visto por Dios, o recompensado por los hombres o recompensado por Dios. Obras de piedad, muy sencillo. Dios o yo. Dios o yo. La verdadera religión o la falsa religión, no hay más. Después de esto, Jesús lo que hace es colocar 3 ejemplos para ver cómo se aplica estos principios a ellos. Por ejemplo, dar limosna, la oración y el ayuno. Así que en este día vamos a considerar el primer ejemplo, la piedad de dar limosna. ¿Venís conmigo? Versículo 2. Hasta el 4 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Me comentaba mi padre en estos días que mi hermana tiene una especie de mascota, un hámster, y me quedaba alucinado con lo que me decía. Dice que mi hermana Noemi se acercaba allí al hámster y este animal ve a Noemi mientras está allí en una rueda donde está corriendo y disfruta corriendo el hámster y de repente se para, coloca su espaldita y dice que mi hermana empieza a rascarle y de nuevo se vuelve a la rueda, corre de nuevo, pone su espaldita
y mi hermana le rasca, y así una y otra vez de manera repetitiva. Este animal está allí actuando delante de ella y buscando como una especie de recompensa. Y es que hasta los animales tienen este instinto de ser recompensados por alguien que les genera como una especie de devoción o admiración. En cierto sentido, este animal está en la rueda de bendición. Tiene su provisión, tiene sus necesidades cubiertas, la mirada complacida de su ama y es recompensado. Corre de nuevo y es de nuevo recompensado. Y así sucesivamente. Mira, aunque uno es un ejemplo muy bueno con respecto a nuestra relación con Dios, sí es cierto que Jesús lo que quiere con estas palabras es colocarnos en la rueda de bendición. No quiere que nos salgamos de ahí. Dice Proverbio 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Lo mismo, en este día hablamos algo de dinero o de posesiones, y esto inevitablemente produce inquietud, algunas veces algo de sospecha, en ocasiones tiene que ver con el abuso de que muchas personas han hecho acerca del dinero y de cómo han gestionado las cosas y cómo han hablado, pero otras veces es porque en nuestro corazón está también esa raíz que produce todos los males, el amor al dinero, no al dinero, el amor al dinero. Y esto nos lleva a estar a la defensiva. ¿Sabéis que en la Biblia encontramos más de 2000 referencias relacionadas a este asunto del dinero? El doble de referencia en cuanto a la fe y a la oración. Sin embargo, antes de adentrarnos en estas cosas, quiero dejarte algo muy claro. Dios no necesita tu dinero, pero tú sí necesitas su bendición. Y esa bendición proviene, por norma general, cuando tú eres generoso y abunda en obras de misericordia. Has recibido de Dios, tú das y Dios te sigue dando más. Y así sucesivamente. Y no tiene por qué ser dinero. Cuidado. Hay cosas mucho más, mucho mejor que el dinero que Dios nos suele dar. Esta es la intención de Jesús. Que estemos en el lugar correcto. Que vivamos bajo el flujo continuo de la bendición del Señor. Y también es mi deseo. Vamos a dividir este sermón en los siguientes puntos. ¿Qué significa dar limosna? Segundo, ¿cómo no dar limosna? Tercero, ¿cómo dar limosna? ¿Sencillo? Pues empecemos. ¿Qué significa dar limosna? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Qué implicaciones tiene estas cosas? Si nosotros queremos tener un mejor conocimiento acerca de esta piedad, de esta obra de misericordia, y entender por qué erraban tanto los escribas y los fariseos en esta práctica, necesitamos acudir al Antiguo Testamento. Y ahí encontramos muchas exhortaciones al pueblo de Israel de cuidar a los pobres, de cuidar a los extranjeros, de cuidar a los hermanos suyos que se encontraban en condiciones en las cuales tenían necesidad, como dice Levítico 25:35. Si recordáis en otras exposiciones de esta serie, dije que no debíamos olvidar que el pueblo de Israel venía, ¿de dónde? Venía de estar bajo el yugo egipcio. Y se le entregan unas leyes. Ellos han sido influenciados por las costumbres paganas. Ellos han estado más de 400 años allí. Generación y otra generación y otra generación. Ellos han experimentado en sus propias carnes lo que es ser extranjero. Y mira, el modelo de trato que han recibido ha sido un trato inhumano. Cuanto más pobres eran, más le quitaban. Cuanto más debilidad mostraban, más lo maltrataban. Cuanto más misericordia necesitaban, más crueldad recibían. Y si ellos en la tierra que Dios les va a dar se ajustan al modelo egipcio, ¿qué pensáis que va a suceder? Porque este es el trato que han recibido ellos. O al menos iba a pasar tres cosas. Ellos iban a manifestar a las demás naciones que ese tal Jehová era un Dios sin misericordia, un Dios falto de amor. Pero además,
en aquel lugar, en aquella tierra, los más desfavorecidos iban a vivir una vida insoportable. Y en tercer lugar, esta forma de cómo trataban ellos a estas personas los iba a apartar de la bendición de Dios. Iban a recibir el castigo de Dios como recibieron los egipcios por la dureza de su corazón. Por lo tanto, aunque el pueblo ha recibido el trato de Dios, bueno, Dios lo conoce. Dios conoce a este pueblo y le tiene que poner ciertas leyes en relación al cuidado de los más necesitados, como una responsabilidad moral, social y de justicia. El capítulo 15, cuando podáis leerlo detenidamente en casa, es muy significativo al respecto. Por ejemplo, se habla del año sabático. Cada 7 años había un año, que era el año sabático, para cancelar todas las deudas que tenían entre los israelitas. 7º año, ya fuera lo que quedaba cancelado. En Deuteronomio 15, versículo del 7 al 8, Dios dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesita. Si sigues leyendo en el versículo 10, continúa prometiendo a aquel que está ya en la rueda de la bendición que será recompensado si hace estas cosas. Sin falta le darás, y no sea tu corazón mezquino cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. El versículo 11 muestra o combina la realidad de que siempre habrá pobres, la combina con la realidad, con el mandato de actuar con justicia y generosidad con el pobre. Así que Dios establece leyes para proteger a los más vulnerables, extranjeros, viudas, huérfanos. También en otros lugares se habla acerca de no prestar dinero a los pobres con usura. Usura era un interés excesivo. Además le dice a los agricultores y se les exhorta que no recojan toda la cosecha, que dejen por allí algo para que cuando venga el huérfano, venga el extranjero, puedan tener que comer. Dios está colocando al pueblo de Israel en la rueda de la bendición. En la rueda de la bendición. En los tiempos de Jesús, dar limosna era considerado una forma de cumplir la justicia, lo que significaba la caridad. Lo normal es que estas limosnas fueran dadas públicamente en la sinagoga o en algún lugar de reunión o en las calles, y esas aportaciones eran valoradas como una expresión de devoción religiosa. Así que, teniendo en cuenta todo esto, debemos decir algunas cosas de esta obra de dar limosna. Primero, Jesús, cuando habla de esta ofrenda, no está hablando de la ofrenda que encontramos en el Nuevo Testamento, en la que se anima a que cada uno, como ha recibido, ya sea por rentas del trabajo o por otra cosa, apartemos una parte cada día en la semana. Mira, lo que me vengo a referir, que esta ofrenda a la que se refiere Jesús no es la ofrenda que la que nosotros traemos los domingos aquí. Está refiriéndose a otra cosa. Es una ofrenda puntual, una ofrenda espontánea, menos planificada, con la finalidad de cubrir las necesidades de otras personas. Pero al igual que cualquier ofrenda, debe ser generosa. No sé si te pasa, pero a mí me viene, algunas veces digo, limosna. Y no sé si a ti te pasa y tú también lo asocias con algo, con algunas monedillas, con alguna cosita que tiene ahí, una chatarrilla que tiene ahí, y bueno, viene alguien y le hace, venga, ¿qué es lo que tengo? Te voy a dar una limosnita. Pero las Escrituras y Jesús se está refiriendo a dar para cubrir realmente la necesidad de la persona siempre que esté al alcance de uno, de dar de manera sacrificial. Segundo, esta palabra que Jesús usa, limosna, en griego es elemosiné. Refiere a dar sin esperar
nada de lo que te puede dar el hombre. Un autor y un expositor bíblico dice que de esta palabra proviene organización sin ánimo de lucro. Pero sin ánimo de lucro de verdad, ¿eh? No como muchas asociaciones subvencionadas por el Estado y cuyos dirigentes se enriquecen a costa de los impuestos del pueblo o de las aportaciones. No, no, no. Sin ánimo de lucro de verdad. Jesús está diciendo, vosotros sois diferentes, esencialmente diferentes. Mira, no hay obras de misericordia de otras personas u otras organizaciones como las vuestras. Las vuestras es totalmente diferente. Mira, creo que podemos decir con certeza que la verdadera organización sin ánimo de lucro, porque no espera absolutamente nada de lo que le puede dar el hombre, es la iglesia. Es la iglesia. Ya lo iremos viendo. Limosna también proviene de la raíz eleos, que significa misericordia o compasión. Significa socorrer al afligido, ayudar al que está en miseria, rescatar al miserable. De modo que cuando aquí Jesús está hablando de dar limosna, en cierto sentido, estas mismas palabras tienen aplicación a cualquier obra de misericordia. Lo que te vengo a decir, que no solo se trata de cubrir necesidades físicas con dinero, se trata de cubrir cualquier necesidad de otra forma. Por ejemplo, dar también puede ser escuchar a alguien atentamente que necesita atención. Dar puede ser abrazar a una persona sin consuelo. Dar puede ser quitarse tiempo de ocio para enseñar a alguien a hacer un currículum para que pueda buscar trabajo. Dar, por ejemplo, puede ser ofrecer hospitalidad. Creo que estas palabras tienen aplicación a cualquier obra de misericordia. A cualquier obra de misericordia. Además, esta palabra, el emosiné, no está hablando simplemente de un sentimiento. Uy, pobrecito. Uy, qué pena. Ni tampoco está hablando del anhelo de ayudar al necesitado. Me gustaría hacer algo por esta persona. O de sentir empatía. No, es que yo me pongo realmente en los zapatos de esa persona. No, no, no. Quiero decirte algo. Esta palabra habla más del acto mismo. Del acto. No se trata de sentir pena por alguien y no hacer nada. No se trata de decir, a mí me gustaría hacer algo por esa persona y no mover un dedo o movernos hasta que, bueno, si afecta a mis intereses ya no me muevo más. Eso no quiere decir la palabra limosna. Está hablando del acto. Está hablando en este momento del acto, no de la actitud. Después la actitud la hablaremos a continuación. Fíjate en el versículo 2, ¿lo tienes ahí? Dice, cuando pues, ¿qué dice? Des limosna. Jesús da por hecho que el verdadero cristiano, ¿qué va a hacer? Va a dar limosna. Lo hace. La obra de dar no se queda solo en un pensamiento, no solo queda en un sentimiento, sino que abarca todo el ser y afecta a la voluntad. Hace algo, piensa, desea hacer algo y lo hace. Cuando pues des limosna, se da por sentado que el verdadero cristiano va a hacer obras de misericordia. Santiago 2, versículos del 15 al 17 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Resumiendo, el Antiguo Testamento enseña claramente que Dios es un Dios
que se deleita en misericordia, como dice Miqueas 7:18. Es un Dios que estableció unas leyes para cuidar a los más necesitados, unas leyes que consiste en la dádiva de extender misericordia a otros, al prójimo. Y entonces sitúa al hombre o a la mujer de Dios en el lugar de bendición. Dar limosna, algo común en los tiempos de Jesús, se refería a la ofrenda, diferente a la ofrenda dominical, era una obra sin ánimo de lucro, que sí o sí el verdadero cristiano hace, porque evidencia que es eso, que es un cristiano. ¿Me seguís? Dar hay que dar. ¿Obvio o no? ¿Estamos bien? ¿El cristiano qué hace? Da. Ahora bien, no todas las formas de dar son correctas. Entonces, ¿cómo no debemos dar? Pues como lo hacían los escribas y los fariseos. Antes de entrar cómo lo hacían, vamos a intentar descubrir qué tipo de enseñanza tenían estos escribas y fariseos en cuanto a las limosnas. Porque el Antiguo Testamento era claro, ¿sí o no? Pero si recordáis, los escribas y los fariseos siempre pervertían la ley, siempre la torcían. Esta gente siempre se fijaban en la letra y decían, si ofrendamos, si damos limosna, cumplimos la ley. Ellos siempre buscaban cuidar entonces de los pobres, pensando que haciendo esa práctica, de alguna forma purificaban sus pecados. En diferentes fuentes como el Talmud u otras fuentes rabínicas, expresa este pensamiento. Por ejemplo, el Talmud babilónico, en Baba Batra 10a, dice, la caridad salva de la muerte. En este pasaje se enseñaba que la limosna tiene el poder de proteger y redimir a la persona en situaciones difíciles, incluidas las consecuencias espirituales de los pecados. Os voy a dar otra cita de Rosh Hashabbat 16b. Dice, 3 cosas cancelan el decreto severo: la oración, el arrepentimiento y la caridad. Era visto como un medio para expiar el pecado y obtener el favor divino. Os voy a leer otra cita. Zohar Vayikra 115a dice, quien da limosna al pobre provoca que sus pecados sean olvidados en el cielo. Durante la etapa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se habla de los 400 años de silencio, 400 años donde Dios no mandó profeta. Dios no habló a su pueblo directamente por medio de un profeta. Sin embargo, muchos escritos en ese tiempo apócrifos aparecieron, como el libro de Eclesiástico. Y en el capítulo 3, versículo 30 dice, el agua apaga el fuego ardiente y la limosna expía los pecados. Estos religiosos tenían este tipo de doctrina. Pensaban que dar limosna eran alcanzar más rectitud moral, expiar algunos de sus pecados y ser librados del infierno. Incluso en el Talmud se decía que dar limosna era la más excelente de todas las ofrendas y que era igual a la ley entera. Si tú dabas tu ofrendita, ¿cumplías qué? Esta herejía es la que se había impuesto al pueblo judío, de tal forma que ellos pensaban que una persona rica podía dar más limosna y podían entrar en el reino de Dios. ¿Recordáis cuando este joven rico se acercó a Jesús y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, cumple los mandamientos. ¡Wow! Todos los mandamientos he cumplido. Entonces Jesús dice, sí, ¿no? Pues mira, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Y entonces qué pasó? Se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, qué difícil para un rico entrar en el reino de Dios. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron, dice la Escritura, ¡oh!, asombrados. ¿Por qué? Y dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse?
hasta los mismos discípulos estaban infectados de un virus doctrinal de estos religiosos. Los ricos pueden dar más limosna, los ricos tienen un fácil acceso al reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Este era el pensamiento de aquel tiempo. Pero no solo de aquel tiempo, también es una doctrina católica. El Papa San León Magno dijo la siguiente frase: por medio de la limosna y las obras de misericordia se redimen los pecados y las almas se limpian de las manchas cometidas. No es de extrañar que estos escribas y fariseos, aunque eran bien ávaros, practicaban el dar limosna, porque pensaban que iban a entrar al reino de Dios y que eran más justos que otros. Así que, aunque ellos hacían una obra que incluso el mismo Jesús también pudiera hacerla, la esencia es totalmente diferente. Y es aquí donde Jesús pone el hacha en la actitud, en la motivación, y les dice a sus discípulos: guardaos de dar limosna como dan esta gente. Guardaos, cuidaros, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo daban estos religiosos? En primer lugar, ¿para qué daban? ¿Qué dicen las Escrituras? Para ser alabados por los hombres. Esto es lo que había en sus corazones, la alabanza de los hombres. Permitidme que use esta palabra en hebreo, alabanza, porque es más conocida, halal. Una palabra muy familiar para cualquier judío. De ahí viene la palabra aleluya. Alaben a Jehová, alaben a Yahvé. Halal implica demostración exuberante, festiva, pública. En algunos contextos puede significar algo ruidoso o algo de hacer alarde. Esta raíz habla de una expresión abierta y visible, como si fuera un espectáculo. Un espectáculo, donde ahí se involucra acciones corporales, se involucra danza, gritos, música, levantamiento de manos, la alabanza que se hacía en el templo, la alabanza que nosotros hacemos aquí, un espectáculo para manifestar la gloria de Dios. ¿Me sigue? De eso se trata. Los fariseos y los escribas quieren su propio espectáculo. Quieren su Halel, no sé, Pepe el fariseo. Su Halel, Bartolo el escriba. Desean inspirar sentimientos de devoción, pero no hacia Dios, sino hacia ellos. Ese es su deseo, es el motor de su piedad, su propia alabanza. No les interesa a Dios, lo único que les interesa es los aplausos de los demás, ni siquiera aquellos que le dan aplausos. Tampoco le interesa al mendigo. El mendigo es un instrumento para ellos recibir aplausos. Quieren el reconocimiento de los demás como perfectos en justicia por sus propios méritos. Por eso Jesús le dice: vosotros amáis la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. ¿Cómo daban? Hemos dicho, con el deseo de ser alabados. Segundo, tocando trompetas delante de los hombres. O sea, llamando la atención sobre ellos. Con mucha probabilidad, tocar trompeta puede ser una manera irónica de Jesús, una manera figurativa, para poner de manifiesto la piedad de estos religiosos. Cuando daban limosna, procuraban que la gente supiera que daba limosna. ¿Me seguís? Aunque hay otros estudiosos que realmente creen que usaban trompetas de verdad. Una trompetita de plata, y solían ir no por el templo, sino por la sinagoga o para algún lugar de reunión o por las calles, y llegaban allí con su trompetita y sacaban la trompetita. Acercaos, pobres, gente necesitada, acérquense, venga, han venido su benefactor, os va a colocar, os voy a colocar dinero en vuestras manos. Vengan, reciban de este hombre piadoso e interesado por vosotros. Creo que Jesús está usando ironía.
Pero mira, conociendo este grupo de religiosos, de verdad que no me extraña que harían esto. No me extraña, o algo así parecido. La cuestión que ellos hacían lo que fueran para montar un espectáculo. Mirarían a lo mejor si habría ahí un mendigo en algún lugar, pero, allí hay un mendigo, pero hay gente. Sí, allí hay gente. Así que voy a esperar a que esté un poquito la plaza más abarrotada. Entonces iban, se dirigían, me imagino yendo hasta cámara lenta, con su monedita en la mano o sus monedas, y haciendo ruido. Actuarían y luego de eso girarían y dirían, a ver, la sonrisa de la gente, los aplausos de la gente, el reconocimiento de las personas. Qué hipocresía, qué pena, qué traición a Dios. Pero mis hermanos, qué fácil es que caigamos nosotros en este error. Nuestra carne se inclina constantemente a la autopromoción. A nuestra carne le pica el gusanillo de la alabanza de los hombres. El corazón se tuerce rápidamente. En muchas ocasiones hemos hecho algo que nadie sabe y cuando estamos hablando, estamos intentando llevar la conversación hacia ese algo, ¿para qué? Para decir lo que nosotros queremos que sepa la gente. Todos luchamos con eso. Todos. Todos tenemos un fariseo ahí dentro de nuestro interior. Todos tenemos la trompetita. Y la hacemos tocar muchas veces. ¿Te has pillado alguna vez haciendo tocar la trompeta? Porque yo sí. Y digo, ay, ¿para qué dije yo esto? ¿Qué buscábamos? ¿Qué buscábamos? Reconocimiento, que nos vean más espiritual. El problema, como dije el otro día, no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. El problema tampoco es que los demás sepan lo que hacemos, ese no es el problema. La cuestión es por qué quiero que los demás sepan que lo hacemos. ¿Qué quiero, un aleluya o un halel Isaías? ¿Qué quiero, promover un sentimiento de devoción al Señor o de devoción a uno mismo? Entonces, ¿cómo debemos dar? ¿Cómo debemos dar? Porque esto es lo que está denunciando Jesús. No deis como esta gente. En otras palabras, sí o sí vais a dar por ser lo que eres. Guárdate. Las limosnas no espían pecado. Por eso vino Jesús, ¿no? Así que Jesús está aquí diciéndole a sus discípulos, ya habéis reconocido vuestra bancarrota espiritual, os habéis saciado de misericordia, las limosnas no os llevan a la perfección moral, la justicia del reino, mi justicia, os la he imputado en vuestra cuenta, es gratis por medio de la fe. Las limosnas no os perfeccionan, sino el Espíritu de Dios que mora dentro de vosotros y os va transformando de gloria en gloria. Guardaos, no seáis como ellos, no deis como ellos, no busquéis la gloria que buscan ellos, porque la gloria que buscan ellos perece, sino buscad la gloria de aquel que permanece para siempre. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, ¿cómo damos? Pues hay cosas aquí de cajón. Son cosas evidentes. Hay otras que no son tan evidentes. Veamos algunas. ¿Cómo dar? En primer lugar, debemos dar con el deseo de agradar a Dios. El cristiano hace las obras de misericordia con la finalidad de mostrar la belleza de la gloria del Dios bondadoso. ¿Cuánto debemos desear que Dios sea conocido por lo que es? Un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios justo, un Dios protector del huérfano, del necesitado, un Dios infinito en bondad, un Dios que está entusiasmado en hacernos bien. Eso es lo que queremos exponer cuando hacemos una obra de misericordia. Ese es el Dios que Jesús había hablado anteriormente, que saca el sol para justos y para injustos, para aquellos que lo alaban y para aquellos que los desprecian.
El creyente experimenta cada día las inescrutables riquezas de la bondad de Dios. Todos los días lo estamos experimentando. Y debe reinar en nuestro corazón el prepararle un gran espectáculo. David lo hizo, el rey David. ¿Recordáis cuando trajo el arca de Dios a Jerusalén? Este hombre había experimentado las infinitas misericordias de Dios en su vida. Mientras el propio Padre no lo estimó en consideración para que tuviera la misma posibilidad que sus hermanos para ser elegido como rey, Dios sí lo tuvo en consideración. El Padre no lo llamó, pero Dios lo llamó. Este hombre había experimentado en el desierto hambre, pero Dios lo sustentó. Este hombre pasó grandes injusticias, pero Dios lo libertó. En su enfermedad, mientras él estaba enfermo en una cama, y le estaba traicionando a aquellos que comían con él en la mesa, dice que Dios lo acunaba y lo consolaba. Este hombre ha experimentado la bondad de Dios, la misericordia de Dios, las obras de misericordia, y dice, ¿cómo? Que la presencia del Señor va a venir aquí a Jerusalén, le monto un espectáculo. Entonces organizó una gran procesión, la gente danzaba, cantaba, él danzaba, ofreció sacrificios a Dios, distribuyó a su pueblo y repartió entre el pueblo pan, carne asada y pasas. Y es verdad que este hombre hizo estas cosas, o muchas de estas cosas, a la vista del hombre, pero en su corazón lo que había era un deseo del aleluya. Alabado sea Señor. Que lo alaben todos los pueblos, que lo alaben todas las naciones. ¿Te das cuenta? El problema no es si nos ven o no nos ven, es lo que hay en el corazón cuando voy a hacer lo que tengo que hacer, cuando voy a dar una limosna, cuando voy a dar una ofrenda, cuando voy a cubrir una necesidad. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que deseo? Esa es la cuestión. Y Jesús está diciendo que el deseo que debe reinar en las obras de piedad es exaltar el nombre del Señor. Exaltar el nombre del Señor. En segundo lugar, debemos dar sin tocar trompeta. O sea, sin poner la atención sobre nosotros mismos. Que no sepa nuestra izquierda lo que es la derecha. Esto se habla mucho, ¿no? En la Biblia, el ojo derecho, mano derecha. Posiblemente, como ahora la mayoría de las personas eran diestras, ¿no? Iba a ofrendar y sacaba tu mano, que no sepa tu izquierda lo que dé tu derecha. Hermano, esto no se refiere a que tú cojas, ponga la mano cerrada y que nadie, absolutamente nadie, sepa lo que estás dando, porque puedo tener el puño cerrado y saber todos vosotros que estoy dando. No sé si me vas a seguir. No se trata de no llamar la atención sobre ti. Se trata de que realmente cuidemos nuestro corazón, que no hagamos lo que hagamos para que la gente nos vea, para que la gente nos mire, porque se puede dar con la mano cerrada, pero con el deseo de que vean nuestra mano cerrada y que piensen la gente que como llevamos la mano cerrada, somos más espirituales que el que la lleva abierta. ¿Te das cuenta? El corazón es la clave. Aquí, recuérdalo siempre, hermano, el corazón, el corazón. En tercer lugar, debemos dar olvidándonos de nosotros mismos. Que te pierdas del mapa, que no estés pensando en ti. Y esta es nuestra parte, hermano, es nuestra parte. Debemos de estar buscando la gloria de Dios y no la nuestra. Debemos dejar nuestras trompetas. Debemos ser humildes. ¿Sabéis qué es la humildad? Olvidarte de ti. Olvidarte de la recompensa de los hombres. Olvidarte de tus ambiciones egoístas. Olvidarte de lo que pudieras hacer con la obra de misericordia. Es que si yo doy esto, no voy a poder hacer. Olvídate. Tenemos que morir a montar un espectáculo a nosotros mismos. Debemos mandar las trompetas al fondo del mar. Se acabó. Morir a esperar algo del hombre. Olvidarnos de nosotros y centrarnos y enfocarnos en Dios.
En cuarto lugar, debemos dar de manera sobrenatural. Este dar que se habla aquí es esencialmente diferente a cualquier dar de otro grupo religioso, asociación benéfica. ¿Qué quiero decir? Que puede haber dos personas que aporten idénticamente lo mismo para suplir una misma necesidad en el mismo lugar, y uno puede dar en la carne y otro puede dar en el espíritu. ¿Recordáis cuando os dije que el carácter del ciudadano del reino es algo sobrenatural? ¿Qué quiere decir? Que no es de confección humana, que el hombre no puede provocar ese carácter, que es la función del Espíritu Santo obrando en el creyente. Pues lo mismo. No se puede hacer las obras de Dios sin el Espíritu de Dios. Absolutamente imposible. Es algo sobrenatural. Y me dirá, sí, espérate, Isaías, para el tren. A ver, ¿qué tiene que ver? De sobrenatural, salir ahí fuera, ver una persona necesitada, llevarla a mi casa, darle de comer y ponerle una buena cama con su buena manta. Escucha, que eso lo hace cualquiera. Hay unas ONG que lo hacen, hay otras personas que yo conozco, de verdad, y no son ni siquiera cristianas. A ver, la cuestión no es lo que hacen, sino por qué lo hacen. Ninguna persona que no haya sido transformada por el poder de Dios puede hacer las obras de Dios. Jamás. Por muy excelente y bien intencionada que sean. Incluso hay gente no creyente que hacen bien a otros sin esperar nada a cambio. Pero algo esperan. Algo esperan. El no esperar nada a cambio. Pues eso. El saber que no le va a dar a nadie nada. Entonces ese es su gozo. Esa es su recompensa. El mismo recompensándose. Siempre que hacemos algo hay recompensas. Y buscamos recompensas, algo innato en nosotros. Este dar que habla Jesús solo proviene del Espíritu de Dios. ¿Recordáis al samaritano cuando se acercó y vio a un judío allí, medio muerto? Que había pasado el sacerdote y había pasado de allí, el levita y había pasado de allí, y el samaritano se acerca y dice, fue movido. ¿Se movió o no? Fue movido a misericordia. Alguien lo movió. Dios lo movió. El Espíritu de Dios lo movió. Nuestra lucha es titánica contra la carne. Deseamos nuestra gloria, deseamos nuestra autopromoción, deseamos la recompensa del hombre, así que necesitamos el poder del Espíritu de Dios para hacer algo que agrada al Señor. En quinto lugar, teniendo en cuenta lo anterior, debemos dar esperando la recompensa celestial. Y hay personas que cuando hablan de la recompensa se inquietan mucho, porque dicen, entonces yo estoy haciendo algo porque Dios me va a dar. Sí, es bíblico. Ahora, el verdadero creyente no tiene que tener miedo a eso. Dios galardona a los que le buscan. Él los premia. ¿Por qué no tenemos que tener mucho temor? Porque ya sea cuál recompensa Dios te dé, que cuando estés delante de Él, tus coronas la echarás a sus pies y entonces sacarás un aleluya. Y dirás, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque solo tú lo mereces. Cuanto más galardón tengamos de Dios, ¿sabéis qué? Más gloria le damos a Él. ¿Por qué quieres recompensa? Para exaltar más al Señor, para glorificar más al Señor, para exponer que Dios es un Dios bueno, recompensador, amante. Eso es lo que exponemos con nuestros premios, con nuestras recompensas que Dios nos dé. Voy concluyendo dándote algunos breves consejos. Y espero que esto nos pueda dar un poco de equilibrio en este tema de dar. Te aconsejo que no intentes ser el salvador de todos y satisfacer
todas las necesidades que encuentre en el camino. Porque no has sido llamado a eso. Es más, no es posible para ti. Ni siquiera lo hizo Jesús. Tampoco debemos olvidar que el contexto que vivimos hoy es un contexto, por lo menos en nuestra ciudad, en nuestro lugar, diferente al contexto del Antiguo Testamento, que había una teocracia. ¿Qué quiero decir? Que hoy, con nuestros impuestos, se pagan instituciones gubernamentales y asociaciones para cubrir ciertas necesidades. Si alguien viene pidiéndote dinero porque quiere un bocadillo, le compras el bocadillo. Si alguien te pide un sitio de comer y demás y alimentos, hay bancos de alimentos. ¿Qué quiero decir? Que vivimos en una sociedad donde hay muchas cosas que son cubiertas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que viene mintiendo, que quieren dinero y muchas veces uno se queda inquieto y le doy, pero si no, no soy cristiano y es que si no sé qué. Las cosas básicas, con regularidad, las suele cubrir el gobierno, las asociaciones que pagamos con nuestros impuestos, ¿sí? Que no te inquiete, no te inquiete. Cuando alguna vez dice, no, dinero no. Ayer llamaron a mi padre, creo que fue por teléfono. Ya que necesitamos dinero, porque no sé qué. Está el número ahí de la iglesia. No se queda ahí. Mira, ve a esta asociación, ve a este lugar, ve a este sitio, que te van a atender. Porque uno se puede quedar inquieto, pues tú no eres cristiano. No, esos impuestos los pago yo. Gracias al Señor ha puesto esas cosas para que puedan ser suplidas. Eso no quita de que nosotros podamos seguir aportando algo. ¿Me vais siguiendo? Muy bien. No creas que eres el salvador de todo. Ahora sí, procura estar cerca del corazón de las personas. Interésate por los que te rodean y en especial por los hermanos en Cristo. Si el Espíritu Santo te mueve a misericordia, ¿qué tiene que hacer? No calcule los costos, hazlo, hazlo. También te animo a no cubrir las necesidades de personas que realmente no quieren trabajar. El apóstol Pablo dice, el que no quiera trabajar, que no coma. También te aconsejo que no hagas a las personas dependientes de ti. No se trata de dar limosna, al siguiente día darle otra limosna, al siguiente día darle otra limosna, cubrir diferente y hacer a la persona un parásito que viva a costa del trabajo de los demás. Mejor que esto, dedica tu tiempo a enseñarle cómo ganarse el sustento diario. ¿Eres albañil? Enséñale a personas a enlosar. ¿Eres jardinero? Enseña a las personas a poner el jardín muy bonito. Dale un empujón para que le abra las puertas para ganarse su propio pan con el sudor de su frente. Pero posiblemente, creo, intentando equilibrar, que nos suele pasar lo contrario. No el dar erróneamente, sino que no damos. Esto es lo que suele pasar muchas veces. Que se presenta una necesidad delante de nosotros, pero comenzamos a hacer cálculo. Porque dar es despojarse de algo, ¿sí o no? Dar es quitarse de alguna comodidad. Y como nos comenzamos a sentir ahí un poco mal, comenzamos a argumentar cosas que no son justificables, porque nuestra mano sigue cerrada. Y lo mismo esa mano sigue cerrada porque esa persona no la consideramos de mucha estima. O no es afín a nosotros. O no es una persona muy agradecida. O en otra ocasión no me trató bien. Pero Dios te dice, hazlo. Pero tú te resistes. Y dice, pero bueno, es que si esta persona está así, o no habrá hecho bien las cosas. ¿Y qué? Si fuera eso, ¿Dios qué te dice? Y de verdad muchas veces hacemos un juicio tan hipercrítico de las situaciones. No sabemos la circunstancia a profundidad. No sabemos los temores de las personas. No sabemos las situaciones que le ha llevado a esas personas a tener necesidades. Pero tú crees que sí. Y empiezas a opinar y a decir esto es por esto y esto por lo otro. Ni siquiera nos sentamos con las personas que puedan tener necesidades y tomar un café y empezar a ver qué realmente ha pasado en sus vidas,
qué necesidades realmente. Pero nosotros, como nos sentimos mal de que nuestra mano sigue cerrada, tenemos que dar un montón de motivos. Incluso podemos juzgar a las personas que están ayudando a otras personas que están haciendo bien. Cuidado, cuidado, cuidado con estas cosas, porque Dios no nos ha convertido en fiscales acusadores. Dios nos ha hecho misericordiosos amantes. Misericordiosos amantes. Hermanos, Jesús vino para dar. Jesús vino para dar, acuérdate. Y vino para dar en rescate, su vida en rescate por mucho. Su vida lo dio todo. No estuvo diciendo, a ver, voy a hacer un cálculo. Doy la vida por este Isaías, pero si es que mañana seguro que peca. No, es que tampoco está ahí en sintonía conmigo. Y si después, pero mira lo que ha hecho Isaías. Hizo dar su vida en rescate por mí. Dar su vida en rescate por ti. Y sigue cubriéndonos. Después de nuestros desprecios, después de nuestros rechazos, después de nuestros pecados, sigue haciendo obras de misericordia con nosotros. Hermano, Él siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos con toda bendición espiritual. Él tuvo que pagar el precio de nosotros habernos salido de la rueda de bendición. Y nosotros merecíamos el castigo de nuestros pecados, pero nos extendió las infinitas misericordias de David. Siendo miserable, ¿sabes qué? Nos socorrió. Estando en lo más bajo, nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él. Así que te ruego que sigas su ejemplo. Mejor es dar que recibir. Da, hermano. No cese de dar, de extender misericordia. Dale pan al hambriento, pan al sediento, pero aún dale lo más importante, el mensaje del Evangelio. Lo mismo no tenemos oro, no tenemos plata, no tenemos dinero, no tenemos otra muda para el necesitado, no tenemos un sitio para hospedarlo, pero sí tenemos el bendito anuncio de que Cristo vino a por los más miserables, aquellos que eran cautivos del pecado, para liberarlos de su maldad y colocarlos en las ruedas de bendición. Abunda en obras de piedad, hermano, y sigue en la rueda. Da generosamente y generosamente segarás. Dios te da, tú das, ¿y qué pasa? Él te da. ¿Dinero? Más que dinero, hermano. Su mirada complacida satisface mucho más que cualquier metal o papel o posesión. El Señor te bendiga. Oramos. Señor, bendito es tu nombre. Gracias por tu bondad. Gracias por la gran obra de misericordia de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Perdona nuestros pecados. Perdona por tantas veces hacemos obras de misericordia sonando trompetas. Perdona por las veces que ni siquiera hacemos obras de misericordia. Señor, enséñanos a ser como tú. Tierno, bondadoso, bueno, sin estar esperando algo del hombre, Señor. Señor, que seamos una iglesia que abunda en obras de misericordia. Que nos guardamos, nos cuidamos unos a otros y sobre todo que anunciamos el Evangelio del Dios de misericordia. Señor, gracias por este tiempo y Señor, si has inquietado nuestros corazones, queremos venir delante de ti, sabiendo que tú eres amplio en perdón, amplio en misericordia. Danos el poder de tu Espíritu para que cada obra que podamos hacer glorifique tu nombre. Danos el poder de tu Espíritu para que desaparezcamos del mapa, de nuestros pensamientos, de nuestras ambiciones, de nuestros deseos egoístas, Señor, para que estemos enfocados en ti, como ese animalito, Señor, que estemos viviendo una vida delante de ti, bajo la mirada tuya, bajo la buena mano tuya.